Hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a platicar acerca de cómo realizar conversión de unidades. Así que vamos para allá. Pues bien, como hemos platicado, la física es una ciencia experimental que requiere, por lo tanto, hacer mediciones. Entonces nos debemos preguntar qué es medir. Medir es comparar con algo designado como un patrón. Pensemos, por ejemplo, cuando hablamos de nuestra estatura, que lo comparamos generalmente con el metro, que es nuestro patrón, o cuando medimos nuestra masa, nuestro peso en una báscula, que ahí lo estamos comparando con el patrón del kilogramo. Entonces, medir es la acción de comparar con algún patrón ya designado y acordado. ¿Qué es aquello que se puede medir? Bueno, todo aquello susceptible a ser medido se conoce como una magnitud. Es decir, el valor de lo que se va a medir es la magnitud de esa propiedad. Entonces, existen dos tipos de magnitudes a ser medidas, las que se conocen como la magnitud escalar y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son las más simples de todas, puesto que para definirlas totalmente solo se requiere describir el valor y la unidad. Aquí pongo unos ejemplos, que es, por ejemplo, 10 centímetros, 3 kilogramos, 4.345 horas, 1 por 10 a la menos 6 coulombs, 5 miliamperes. Todas estas son magnitudes escalares, puesto que para ser descritas solo se requiere la magnitud, el número y su unidad. Por otro lado, existen otras magnitudes que se llaman magnitudes vectoriales, que son más complicadas que las simples magnitudes escalares. Estas magnitudes vectoriales requieren, para ser definidas totalmente, además del valor y la unidad como las escalares, también requieren de describir la dirección en la que actúa. Es decir, se requiere para declararlas completamente el valor, el número, la unidad en la que están descritas y la dirección en que actúan. Por ejemplo, 30 newtons a la derecha. Aquí estoy definiendo una fuerza que actúa con 30 newtons a la derecha o 50 kilómetros hacia el sur. Aquí estoy describiendo una velocidad. En ambos casos es necesario describir en qué dirección actúan estas magnitudes. Veamos algunos ejemplos. Algunas magnitudes y sus unidades. Por ejemplo, podemos describir la masa y todos sabemos que la masa se puede expresar en gramos, en kilogramos, en libras o en otras diferentes unidades. Lo mismo, por ejemplo, la fuerza, que existirán sus unidades como el newton, el dina, la libra. Quizás algunas de estas unidades sean conocidas para ustedes, pero quizás otras no. Tengan en cuenta de que en todo el mundo, no solo en México, sino en todo el mundo, existen distintas unidades para medir las magnitudes. Por ejemplo, para medir la corriente eléctrica se utiliza el ampere, pero también se puede utilizar el electrón por segundo. Por ejemplo, para hablar de campo eléctrico se utiliza el newton sobre coulomb o el volt por metro. Estas dos últimas magnitudes las vamos a utilizar en este curso, por eso las estoy mencionando. También, por ejemplo, tenemos el tiempo como otra magnitud, donde se puede medir en segundos, en minutos, en horas, en días. Y también, por ejemplo, la longitud, que son unidades ya más familiares, se pueden usar el metro, el kilómetro o el milímetro. Estas son, por solo mencionar, algunas magnitudes con sus unidades. Muy bien, pues todas las unidades que acabamos de mencionar y muchas otras más están agrupadas en sistemas de medición. Es decir, los más famosos sistemas de unidades se conocen, son los siguientes. Es el Sistema Internacional de Unidades, el llamado sistema CGS y el sistema inglés. Entonces, veamos aquí la siguiente tabla, donde tenemos la magnitud. Recuerden que la magnitud es lo que podemos medir. El Sistema Internacional de Unidades, el sistema CGS y el sistema inglés. Veamos unos ejemplos. Entonces, para el caso de la longitud, en el Sistema Internacional de Unidades se utiliza el metro, en el sistema CGS se utiliza el centímetro y en el sistema inglés es muy común utilizar la pulgada o el pie. Pasando a la magnitud de la masa, en el Sistema Internacional de Unidades se utiliza el kilogramo, en el sistema CGS el gramo y en el sistema inglés es común la libra masa.
Para el caso del tiempo, en el sistema internacional se utiliza el segundos, al igual que el CGS, y en el sistema inglés se utiliza también el segundo. Y finalmente la fuerza, en el sistema internacional se utilizan los newtons, en el sistema CGS se utilizan los dinas y en el sistema inglés se utilizan las libras. Observen que en el caso del sistema CGS, pues precisamente sus siglas lo que significan es centímetro, gramo, segundo. En el sistema, muchas de estas unidades, por ejemplo del sistema inglés, probablemente sean desconocidas para ustedes y quizás también no estén muy familiarizados con la unidad de fuerza como el DINA. Pero todos estos sistemas de unidades son conocidos a nivel mundial y en muchos países son la principal herramienta de uso, como el caso del sistema inglés en países como Estados Unidos y en Inglaterra. Ahora continuamos diciendo que existen 7 unidades básicas o fundamentales en el sistema internacional de unidades. En realidad son 7 unidades básicas, 7 magnitudes esenciales en la física y que en el sistema internacional se describen de la siguiente manera. Vamos a ver la magnitud, la unidad y el símbolo. Entonces tenemos por un lado la longitud, que se mide en metros, y su símbolo es la m. Recuerden que esto que vamos a describir es el sistema internacional de unidades. La masa, cuya unidad es el kilogramo, y su símbolo es la kg. Fíjense que la k es minúscula, y la g se refiere al gramo, k de kilo, g de gramo. El tiempo, su unidad es el segundo y se simboliza con una s minúscula. La intensidad luminosa, que quizás sea una propiedad, una magnitud física que ustedes no conozcan, pero es una propiedad fundamental. Se mide en candelas y su símbolo es el CD. Otra unidad fundamental es la corriente eléctrica. Bueno, la magnitud es la corriente eléctrica, la unidad en el sistema internacional es el ampere y su símbolo es una A. Otra unidad fundamental es la temperatura y su unidad, fíjense que es el Kelvin, no es el grado centígrado o el grado Celsius como estamos acostumbrados a utilizar, sino es el Kelvin. Y la otra unidad fundamental es la cantidad de sustancia que se refiere al mol y su símbolo pues es el mismo mol. Estas 7 unidades básicas son fundamentales y a partir de estas se construyen todas las demás unidades a partir de las propias definiciones de cada concepto, de cada nueva propiedad física que se vaya a definir o con la que se esté trabajando. Por ejemplo, veamos algunas unidades derivadas en el sistema internacional de unidades. Por ejemplo, la velocidad, sabemos que es distancia entre tiempo, entonces la unidad será el metro sobre segundo y se simboliza como m sobre s. También podremos definir la fuerza, cuya definición es un poco más complicada, que tendríamos que revisar la segunda ley de Newton, pero que resulta de una combinación de la unidad de masa, unidad de longitud y unidad del tiempo al cuadrado. Por eso la unidad es el Newton, que resulta de una combinación kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, y se simboliza con una n. Lo mismo ocurre con la energía, cuya unidad en el sistema internacional es el joule, que resulta de una combinación de newton por metro y que esto a su vez, al escribirlas en las unidades fundamentales, resulta de una combinación de kilogramo, metro al cuadrado, dividido entre el segundo al cuadrado. Y esto nos da el joule, que se simboliza con una J. Aquí solamente describí 3 unidades derivadas, pero obviamente existen muchísimas más. Muy bien, ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo convertir de una unidad a otra? Muy bien, lo más importante es la siguiente noción. Solo se pueden realizar conversiones entre unidades que miden la misma magnitud. Por ejemplo, podemos hacer conversiones de metros a pies, puesto que los dos miden longitud, de gramos a libras, puesto que ambos miden masa, de kilómetros por hora, por ejemplo, millas por segundo, porque ambas miden velocidad, de coulomb a electrón, porque ambas miden carga eléctrica, etc. Siempre tengan en cuenta esto. Solamente se pueden hacer conversiones de unidades de una unidad a otra que midan exactamente lo mismo, que midan la misma magnitud. Es decir, no es posible realizar conversiones de unidades como las siguientes, de kilogramos a newton. No podemos realizar esa conversión, porque los kilogramos miden masa y los newton miden fuerza. No podemos convertir de millas a segundos, puesto que miden cosas distintas. Las millas miden longitud y los segundos miden tiempo. Tampoco podemos convertir de volts a ampere, porque los volts
miden voltaje o diferencias de potenciales, mientras que el ampere mide corriente eléctrica. Es decir, no es posible realizar estas conversiones de unidades porque están midiendo cosas distintas. Muy bien, vamos a ver cómo convertir de una unidad a otra. Bueno, lo primero que necesitamos es el factor de conversión que relaciona ambas unidades. Este factor se puede encontrar pues, en libros de física, en libros de ingeniería o en tablas que encontraremos en la internet, en páginas web. Y luego vamos a aplicar un algoritmo, una reglita muy sencilla cada vez que necesitemos convertir una unidad a otra. Vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, veamos el ejemplo número 1. Vamos a convertir 350 kilogramos a gramos. Quizás esta sea una conversión muy sencilla, pero nos dará una idea de cómo se utiliza este algoritmo del que les estoy platicando. Entonces, nuestro paso 1 es que buscamos el factor de conversión. Quizás todos estén familiarizados en que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Si no sabemos un factor de conversión en particular, lo que tenemos que hacer es buscarlo en la red. Paso número 2 es construimos la siguiente operación. Veamos cuál es la siguiente operación. Entonces, primero escribimos la magnitud con su unidad original. 100 kilogramos. Luego, la magnitud y unidad original, lo que tenemos aquí, lo multiplicamos, lo escribimos con un paréntesis con una fracción. De esta manera, un paréntesis con una fracción. Luego escribimos en la posición opuesta de la fracción a la unidad original y en la posición original la unidad que queremos obtener. Muy bien, pues si tenemos kilogramos que se encuentran en el numerador, escribimos kilogramos en el denominador. Estas son las unidades que teníamos originalmente y las ponemos en las posiciones opuestas. Y finalmente en la posición original, es decir, en el numerador, ponemos la unidad que queremos obtener. Y ahora escribimos el factor de conversión correctamente, asegurando que cada número vaya con su unidad. Entonces tenemos los 100 kilogramos aquí, nuestro paréntesis en forma de fracción, escribimos los kilogramos y los gramos, recuerden, en las posiciones opuestas, y luego escribimos el factor de conversión. 1 kilogramo igual a 1000 gramos, y lo tenemos que poner en el mismo orden. 1 kilogramo, 1 kilogramo. 1000 gramos, 1000 gramos. Entonces, 100 kilogramos es igual, y aquí escribimos nuestra conversión. 100 kilogramos multiplicado por este factor, que este es nuestro factor de conversión. La unidad original se cancela. Y el paso 3 es hacemos simplemente la operación matemática. Y entonces, al multiplicar 100 kilogramos por 1000, nos da el 100.000. Observen que este lado de mi igualdad es el lado izquierdo y estos 100.000 gramos es el resultado de esta operación. Este es nuestro resultado en las unidades deseadas. Veamos el ejemplo 2. Nuestro ejemplo 2 será convertir 100 millas por hora a metros sobre segundo. Entonces nuestro paso 1 nuevamente es buscamos el factor de conversión. Entonces aquí probablemente no conozcamos el factor de conversión inmediato de millas por hora a metros por segundo. Es posible que no lo conozcamos y es posible que no lo encontremos. Entonces lo que tendremos que hacer es hacer 3 conversiones para poder realizar la conversión total. Primero, convertimos de millas a kilómetros, luego de kilómetros a metros y luego de horas a segundos. Todos estos factores los encontramos en tablas. Recuerden, estas tablas las pueden encontrar en internet, en diferentes libros de física, y obtenemos que una milla es igual a 1.609 kilómetros, que 1 kilómetro es igual a 1000 metros y que una hora representa 3600 segundos. Paso 2. Construimos la siguiente operación. La magnitud y unidad original, es decir, nuestras 100 millas por hora, aquí están. Y luego, nuevamente, la magnitud y unidad original con un paréntesis con una fracción. Pero como vamos a aplicar 3 factores de conversión,
escribimos 3 paréntesis con fracción. Luego, recuerden, escribimos en la posición opuesta de la fracción la unidad original y en la posición original la unidad que queremos obtener. Es decir, si queremos convertir de millas a kilómetros, millas está en el numerador. Entonces las escribimos en el denominador y la unidad que queremos obtener, que es el kilómetro, la ponemos en la posición original. ¿Qué es lo que aparece aquí? Millas en el numerador, millas en el denominador y kilómetros en el numerador. Pero al mismo tiempo queremos eliminar, convertir estos kilómetros a metros. Entonces, como aparecieron los kilómetros en el numerador, escribimos kilómetros en el denominador. Y lo que queremos obtener son metros, que están en el numerador. Luego, originalmente teníamos las horas en el denominador, entonces en el tercer paréntesis escribimos horas en el numerador y la unidad que queremos obtener, que son los segundos, en la posición original de la unidad, que es el denominador. Una vez que hicimos esto, entonces escribimos el factor de conversión correctamente, asegurando que cada número vaya con su unidad correcta. 100 millas por hora es nuestro valor original. Kilómetros a millas, aquí la tenemos. Metros sobre kilómetros, aquí la tenemos. Horas sobre segundo. Y observen que las escribimos en el orden correcto, según nuestro factor de conversión, nuestros factores de conversión. Una milla igual a 1.609 kilómetros. 1.609 kilómetros. Un kilómetro igual a 1000 metros. Un kilómetro igual a 1000 metros. Una hora igual a 3600 segundos. Una hora igual a 3600 segundos. Estas unidades salen de nuestras tablas que hemos encontrado. Las unidades, entonces, originales se cancelan. Millas con millas se van, kilómetros con kilómetros se van, y las horas con las horas se van. Y finalmente hacemos el paso 3, la operación numérica. Recuerden, aunque aquí no se ve, que este 100 lo podemos escribir como forma de quebrado poniendo un 1 en el denominador, agregando un 1 en el denominador. Entonces, al hacer esta operación sería 100 por 1.609 por 1000 por 1, entre 1 por 1 por 1 por 3600. Si estos números los metemos correctamente en la calculadora, obtenemos que 100 millas por hora es aproximadamente igual a 44.694 metros sobre segundo. Nuestro resultado en las unidades deseadas. Veamos un tercer ejemplo. Vamos a convertir 25 metros cúbicos a pies cúbicos. Nuevamente, paso 1. Buscamos el factor de conversión. Rebuscamos en diferentes literaturas, en diferentes páginas. Pensemos, esto es un ejemplo que nos ayuda a ver esta clase de problemas, esta clase particular de problemas, y encontramos que solamente obtenemos este dato, que un metro es igual a 3.281 pies. Fíjense que no es lo mismo que estamos buscando, porque esto nos relaciona lo que se conoce como longitudes, pero aquí lo que nosotros estamos convirtiendo son unidades de volumen. Pero no importa, esta conversión nos sirve, pero hay que usarla correctamente. Vamos a ver cómo se hace. Paso 2. Construimos la siguiente operación. Los mismos pasos que hicimos anteriormente. La magnitud y su unidad original. 25 metros cúbicos. Luego, la magnitud y unidad original con un paréntesis con una fracción. Aquí está nuestra fracción. Seguimos. Escribimos en la posición opuesta de la fracción la unidad original y en la posición original la unidad que queremos obtener. Es decir, los metros cúbicos están en el numerador, los escribimos en el denominador. Y lo que queremos obtener son los pies cúbicos que irán en el numerador. De esta manera. Ahora bien, escribimos el factor de conversión correctamente. Ese es nuestro siguiente paso, asegurando que cada número vaya con su unidad correcta. El problema es que nuestra unidad no me relaciona, nuestro factor de conversión no nos relaciona los metros cúbicos con los pies, sino es metros con los pies. Es decir, tenemos que hacer una conversión aquí, una corrección para ajustar estos valores lineales con los valores de volumen. Y entonces lo que hacemos es, como tenemos la relación lineal,
cada número también lo elevamos a la potencia requerida, es decir, al cubo. Los números, 1 al cubo, 3.281 al cubo, porque esa es nuestra relación lineal. Entonces el paso 3 es hacemos la operación. 25 metros cúbicos, 25 metros cúbicos, y esta operación, 1 al cubo, 3.281 al cubo es 35.319 pies cúbicos, nuestras unidades de metros cúbicos se van y simplemente esto al hacer las operaciones resulta 882.996 pies cúbicos que redondeando nos da 883 pies cúbicos. Nuestro resultado en las unidades deseadas. Muy bien, pues ahora lo único que queda es practicar.